Bueno, muchas gracias, Raúl Racana. ¿Qué tal, General? Estamos acá en un próximos a la veda, ¿no? Al borde de la veda electoral. Estamos transmitiendo en vivo por Facebook Live. Gracias, Raúl, por estar con nosotros, ¿no? Momentos bastante particulares y el tema sobre el que quería conversar, si vos estás de acuerdo, es sobre la estrategia de esta situación tan particular que está viviendo Argentina en estas elecciones paso para poder de alguna forma estructurar la oferta electoral que vamos a tener para la renovación parcial de nuestras cámaras. En algunos casos se eligen también senadores, en otros casos no. ¿Cómo ves esto? Esta estrategia bastante particular que está teniendo por lo pronto la ciudad, que está sumando una oferta en las PASO que nacionaliza la elección, como en el caso de la izquierda y de la derecha, y esta discusión entre oficialismo y oposición que trata de regionalizar la discusión, ¿no? No sé si En real- coincidís. sí, sí, en realidad es una discusión que ayer estaba con unos amigos y yo les preguntaba, bueno, muy bien, vamos a empezar a ver por quién votás vos y qué te resulta agradable. Y le digo, decime qué dice Rodríguez Larreta. Silencio. ¿Y qué dice la gente de Para Todos, cómo se llama, el Frente para Todos? Silencio. En realidad nadie dice mucho para resolver ningún problema. El problema, y el hecho está en que el problema está en que tu mente está pensando mal. Y si sos de los que pensás bien, no te dejan hablar. Esto no es nuevo, ¿eh? Yo a veces, ayer me llamó, ayer o antes de ayer, un amigo me dice, el sábado quiero que, es un boliviano, ¿no? Que tiene una radio. Me tengo que cuidar lo que voy a decir porque estamos en época de veda, ¿no? Bueno, pero el tema es Pinochet. Y yo tenía la suerte de que, bueno, la suerte o la desgracia, de que nosotros teníamos una empresa Mitraluc y andábamos buscando un tipo que tenía suficiente capacidad porque era una empresa de publicidad. Y viene uno de nuestros socios, era chileno. Me dice, yo tengo uno, dice. Es un chileno que viene escapándose de Pinochet. Perdón, del movimiento comunista que ya se estaba presentando en Chile. Con motivo de eso, entonces yo me pongo a charlar y ver qué es lo que pensaba. Estaba pasando lo que pasa en la Argentina. Él se fue de Chile, la gente se estaba yendo, la posibilidad de progreso se estaba anulando, la gente manejaba un sistema de violencia. Hoy se maneja solo un sistema de resentidos sociales. La brecha es normalmente una lucha de resentidos sociales. Entonces vos te sentás, mirás a los participantes y cada uno promueve el resentimiento del otro. Pero los chilenos vivieron esta situación. Lo salvó Pinochet. Si no hubieran vivido lo que nosotros estamos en camino. Vamos directo ahí. Y el camino está muy bien armado. Primero vienen unos, después vienen otros. Y se está cumpliendo lo que dice Hilda Molina. ¿Te acuerdas que el otro día hablábamos sobre Hilda Molina? Sí. Sí, existe el movimiento de los resentidos sociales. Antes los apartábamos, la gente los despreciaba, los pisoteaba y ahora son el motor del nuevo mundo. Es fantástico. Se han dado cuenta los americanos, los ingleses, los franceses, todo un grupo de poder de lo más difícil de interpretar. Ya no estamos en una pelea entre el marxismo contra el liberalismo. No, eso ya pasó. Estamos en una lucha en que los resentidos quieren venir a tomar el poder. Y tienen el apoyo de los norteamericanos. Fíjate vos lo que pasó en Afganistán. ¿Sabés lo que es Afganistán? Es exactamente igual
que en cierto periodo de la Argentina, que no lo quiero nombrar para no dañar a los participantes, armaron un ejército poderosísimo, pero se preocuparon de poner comandantes suficientemente resentidos, corruptos e inútiles, de poco prestigio, al frente del ejército, pensando que cuando ellos se fueran, con poca gente los iban a dominar. Sí, efectivamente, los dominaron, pero no podían dominar a la gente que dependía de ellos. Y en 48 horas perdieron la guerra. Pues si no, 15 días tardaron los talibanes de venir de donde estaban a tomar la ciudad. Si hubiera quedado al lado, lo tomaban en 1 hora. Ni la más mínima resistencia. Y eso es lo que pasó, cosa que no pasa en Chile. En Chile el ejército estaba impoluto, podía resistir. Acá no resiste nadie. Y vos vas a ver que viene la izquierda, bajamos un poquito, viene la derecha, bajamos otro poquito, y así sucesivamente nos vamos hundiendo. Raúl, yo tengo la presunción de que en esta falta de proyecto del oficialismo y de la oposición, dos proyectos políticos que gobernaron, además, en los últimos años, unos mucho más, otros menos, pero los dos gobernaron, y las dos mayorías vienen a explicarle a los electores que van a hacer las cosas distintas, mejor, y que van a traer mejor calidad de vida. Los dos tuvieron su oportunidad. Por eso me da la sensación que en esta nacionalización de los extremos, la izquierda y la derecha va a sacar muchísimos más votos de lo que debería, quizá. Producto de la falta de propuesta de esta oposición y oficialismo, que no son más que una forma distinta de demócratas, ¿no? En el lenguaje norteamericano. Gobiernan los demócratas en Argentina. El oficialismo y la oposición son dos propuestas que vienen del mismo lado, del espíritu demócrata norteamericano. Vos fíjate lo que dice Hilda Molina, es muy interesante. En un pequeño reportaje por radio o televisión, ella dice que al castrismo concurren los resentidos sociales de izquierda y de derecha, los ricos, los pobres, los intelectuales brillantes. Ahora vos rastrearle un poquito a Macri, te vas a dar cuenta que forma parte de ese grupo. Rastreala a ella y te vas a dar cuenta que forma parte de ese grupo. Y lo rastreas a él, a Alberto Fernández, también está dentro de los resentidos. Y ese mecanismo de resentimiento los va a llevar al dominio final, que se han dado cuenta los grupos de poder, que no son ni porque son yanquis, sino son grupos de poder del mundo, que el mejor modelo para dominar el mundo es el marxismo. El marxismo es una maravilla para dominar el mundo. Entonces vos vas a ver que viene la época de Pinochet y los franceses, los ingleses, los americanos, los españoles, los italianos, todos acusándolo de no respetar los derechos humanos. ¿Vos escuchaste eso? Esa banda de delincuentes, asesinos mundiales, hablando de derechos humanos. Y así hicieron con Pinochet y así hicieron con nosotros. Vos fijate la estrategia de Kirchner. Lo primero, eliminar la violencia. ¿Te acuerdas las primeras manifestaciones que había en la Argentina? En la cual la policía al principio los golpeaba, les tiraba gases lacrimógenos. Él ordenó que no había que tocarlos más. Y se lleva al mundo actual, en el cual, en este mundo que uno vive, no hay violencia. Pero vos te vas hundiendo progresivamente. Así como en 1984, ¿viste la obra de Orwell, que escribe La rebelión en la granja? que si vos llegabas a hablar, el pobre tipo no podía editar el libro, o sea que bueno, no tenía dificultades, porque la gente intelectual de Inglaterra se lo prohibía, porque él condenaba al sabio, escúchame bien, al sabio Stalin. Solo la grandeza de la reina,
y muchos años de cultura universal nos salvan a los ingleses del marxismo. Pero si no, pegaron en el poste. ¿Por qué? ¿Qué han descubierto los centros de poder? El marxismo es una maravilla para controlar estos pueblos, matarlos de hambre, someterlos, que te hagan todo lo que vos querés que te hagan. Esto es una maravilla. Y estos dos muchachitos... ¿Cómo penetra este pensamiento socialista en el espíritu norteamericano, ¿no? Y gana tanto espacio que se intercalan el poder con los republicanos? Yo creo que no, ¿Cómo hacen? no mete mucho en el espíritu norteamericano. Se mete más en las clases de grupos de poder norteamericanos. Todo es una cosa de difícil interpretación. A partir de los años 50, la CIA se crea ya por el 44, 45, 46. Y a partir de los años 50, la CIA empieza a trabajar fuertemente en el dominio de las mentes. Ojo que lo que yo escribo ahora tiene más de 70 años de vida, Lo empezó la semana pasada. Van por el dominio de las mentes. ¿Cómo hago para que los tipos no sean marxistas? Luego se dan cuenta que mejor que sean marxistas. Total, esos pueblos se mueren de hambre y así aplauden lo que pasó en Venezuela. ¿Cómo en Venezuela el ejército marxista? Sí, el ejército... En realidad marxista no, le importa un pito. Yo tengo un amigo mío que es un militar del ejército venezolano. Me digo, chico, ¿cuánto les gana? Perdón, Raúl. Sí. Digo, ¿cuánto gana un general? Me dice, yo te doy preciso, porque tengo mi amigo, fulano, $35 por mes. ¡Ah, la miércoles! ¿Y cómo viven? No, querido, todo general tiene un segundo laburito, que le dan 3.500 o 2.500, igual que en Cuba. Todo el ejército cubano, que son 1,5 millones, 2 millones de personas, trabajan en el sistema turístico. Y ahí hacen la diferencia. Entonces, Cuba tiene un grupo pequeño que hace lo que quiere, y después tienen un grupo muy grande, que son los que se mueren de hambre, sin futuro, sin alegría, pasan a ser grupos dependientes del poder. ¿Qué es lo que pasa acá? Entonces, cuando vos ves la historia de Fidel Castro, dices, ¿este muchacho a qué se dedicó? Y tenés que ir capturando pequeños flashes. Y una de las tareas que él le pidió a la Unión Soviética, hacerse cargo de la cárcel del zoológico. ¿Sabés cuál era la cárcel del zoológico? Era la cárcel de los vietnamitas, que tenían preso a los militares norteamericanos. Normalmente aviadores que se habían caído en el avión y habían tirado el paracaídas y llegaban a un lugar donde eran todos enemigos y los metían en la cárcel. ¿Para qué lo pidió? ¿Por qué mandaba a su gente a trabajar a la cárcel? Porque él quería saber qué metodología o qué tortura tenía que utilizar para lograr dominar la mente del otro. Pues, ¿viste esto? Esto es todo un silencio, como si nunca hubiera existido. Y lo primero que se dan cuenta es decir no a la violencia, porque la violencia da nacimiento a otra violencia. Y la otra violencia nos puede eliminar, así como hizo Pinochet. Pinochet los eliminó. Y en la Argentina, afortunadamente, se salvan porque viene Alfonsín y porque viene la guerra de las Malvinas. Y entonces ellos hacen una campaña feroz de desprestigio de las Fuerzas Armadas para luego quedar dominándose el pueblo. Y esto es lo que estoy viendo acá. Pero esto lo vas viendo un poco porque pasan los años y vos empezás a armar paquetes. Cuando yo lo escucho a este muchacho, que no quiero decir el nombre para no perjudicarlo, vendiendo una casa espectacular que tenía en Valparaíso, en Santiago de Chile, en las afueras de Santiago, pileta de natación, todo, en 10 veces más barata de la que lo hubiera vendido en una situación normal, hasta ahí llegó Chile, porque pensaban que el ejército no iba a intervenir, porque el ejército no era un ejército revolucionario, pero intervino. Entonces, lo que no vieron muy bien es que la mujer de Pinochet provenía de una familia extremadamente rica y poderosa.
que por eso los padres de esa mujer no quisieron que se casara con él, pero ella se casó igual, y por eso ella fue la que lo incita a él a hacer ese cambio, porque él venía de una familia bastante humilde. Así que toda esta historia está, y así es la historia de la humanidad. ¿Cómo hago para controlar al pueblo? Bueno, cuanto más resentidos los haga, más opuestos los tenga, más fácil de dominar. Por eso cuando vos lees en mi libro, El mundo de la estrategia, que el secretario de Estado norteamericano le manda la nota al virrey de la India y le dice, ten cuidado. Dice, estos hindúes están aprendiendo a cómo vive el mundo occidental. Si lo logran, el mundo nuestro, dice, si lo logran, se van a declarar libres e independientes. Entonces lo que tienes que hacer es mentirle al pasado, de forma tal, las clases cultas, no me importan los pobres, que las clases cultas aprendan a ver el mundo de una manera distinta. Y así yo, estando en Florida, una amiga mía era india, una zona de la India, casada con un amigo mío que era suizo. Todos estos del grupo de la Coca-Cola que se venían de acá, y entonces ella miraba en los diarios y se había producido un conflicto fenomenal en la India porque venían el grupo de hindúes a salir a matar a los musulmanes porque 500 años antes, 500 años antes le habían roto el lugar donde ellos pedían respeto por el dios Rama. El dios Rama, pero hace 500 años. Sí, por eso se encargaron los ingleses de puntualizarle permanentemente los 500 años. Así como acá, roca de acá, roca de allá, roca de más acá. Aquí te hablan del peronismo, pero como todavía Perón sigue medio vivo, no pueden entender qué pasa. Como yo le decía ayer a un tipo, ¿ustedes qué son? ¿Cómo el peronismo se volvió antiliberal? Pero explíquenme, muchachos, porque a mí no me da la cabeza para que ustedes me digan. Yo puedo hablar de Perón muchas cosas, que no fue liberal, que fue un dictador, todo lo que vos quieras. Pero el origen de ustedes es el liberalismo puro. ¿De dónde saca eso? Mirá, lo primero que te voy a cantar el himno nacional, que dice libertad, libertad, libertad. No dice otra cosa. Es el único valor que pone el himno nacional argentino sobre la mesa. Nadie se dio cuenta todavía, pero ese es el único valor. Entonces con esa palabra libertad hacen el gorro frigio. ¿Viste el escudo del Partido Peronista? Ni lo tenés en la cabeza. Tiene el gorro frigio. ¿Y qué es el gorro frigio? Es el símbolo de la libertad. ¿Y las manos juntitas? La unidad. ¿La unidad entonces en dónde? En la libertad. Ese es el cuadro peronista. Entonces dice, pero ¿cómo venimos de esto y terminamos en este muchachito? Yo anoche lo escuchaba a este muchachito, el hijo de Cristina. Ese muchacho es tan resentido como ella. El padre fue un resentido toda su vida. ¿Que Alfonsín me vas a decir que era un líder como Balbín? No, era un resentido. ¿Cómo te crees que lo trataba el Partido Radical durante toda su existencia? Pésimo. Entonces cuando uno busca bien, rastrea, se da cuenta de dónde estamos parados. ¿Por qué, Raúl, no hay un poder nacional en Argentina, como pasa en los demás países, por lo pronto de Latinoamérica, para hablar de nuestro vecindario, ¿no? ¿Por qué no existe este poder argentino para trabajar sobre el cerebro de los argentinos para que estas cosas no pasen? Bueno, ¿por qué no lo hacen? Porque Lilita Carrió quiere cerrar la CIDE, la ex-CIDE, no sé ahora cómo se llama, que cambiaron el nombre. En vez de mejorarla, la cambia, la cierran, ¿no? Dice, ¿por qué no lo podemos entender? Porque esta gente hace las cosas mal. Claro, es muy difícil, porque vos la usás para vos. Entonces, Lilita Carrió, si vamos a decir que lo dice Cristina, bueno, está bien, pero Lilita Carrió, vos necesitas por lo menos unos 10.000 personas para hacer el trabajo. Muy difícil. ¿Que tenés que tener los antecedentes de cada uno? Sí, tenés que tener los antecedentes de cada uno. No difundirlos o guardarlos para saber qué nivel de resentimiento tiene. El resentimiento argentino es muy poderoso, especialmente. Ahora,
vos fijate los trabajos que hacen. Yo me acuerdo, por ejemplo, en realidad yo te voy a ser bien claro, ¿eh? Yo pasé toda la década de los fines del siglo XX sin entender carajo lo que estaba pasando, ¿eh? Ojo. Si yo te cuento muchas cosas ahora, porque se empezaron a hacer evidentes. Pero vos ves, por ejemplo, la tortura del bolso, que es una tortura que si alguna vez tenés oportunidad de entrar por ahí te vas a dar cuenta de lo que es. Estaba probada, lo hacían los ingleses. ¿Pero contra quién? Contra los irlandeses. ¿Por qué te crees que la guerra de las Malvinas la apoyaban los irlandeses en principio en Estados Unidos? Porque los irlandeses venían de la guerra contra Inglaterra. Pero tampoco lo enteramos, dicen. No nos enteramos de la guerra, no nos enteramos de la tortura. Te ponían, viste, los deditos así en la pared, ahí, bien acá y te ponían un bolso arriba y te lo ataban. Y ahí te tenían horas y horas. Entonces esto parece que produce un efecto neuronal y te va al cerebro y te va destruyendo tu manera de pensar. Y eso lo denunciaron a las Naciones Unidas. Pero estamos hablando de la década del 70, no hace 30 años que ellos mataban a diestra y siniestra. ¿Cómo es posible que a nosotros nos acusen de delitos de lesa humanidad a los argentinos? A los argentinos, porque nadie hace diferencia entre el argentino o el cabo primero que torturaba. No, a los argentinos. ¿Que usaban los métodos de quién? De ellos. ¿De qué métodos estás hablando? ¿O qué te crees quién vino a dar las clases acá a la Argentina? Y que vengan los franceses. No, dice usted, los derechos humanos. Y los crímenes. ¿Vos leíste la carta esta del famoso general que en los años 1790 eliminó al noroeste? Había un pueblo que en este momento no me acuerdo el apellido, los atacó y los eliminó, mató 170.000 personas de ese pueblo y le manda una nota a la Secretaría de Seguridad diciéndole que ha cumplido con su orden. Maté a todas las mujeres y a los chicos los maté con los cascos de mis caballos. He cumplido su orden. Todavía están pensando si fue un crimen o no fue un crimen de lesa humanidad. No quedó ni uno vivo, ni uno. Todavía están pensando los franceses eso. Y son los que nos acusan a nosotros. Cuando vos ves que los españoles condenan a los militares por crímenes de lesa humanidad, qué raro que es esto. Porque estos muchachos vienen de matar a 1 millón de españoles. Y a mí por 10.000 me hacen un escándalo. Y no condenaron a uno solo. O los holandeses, cuando Máxima Zorragueta le dicen no podés entrar con tu papá, porque esto es básico de un gobierno delincuente. Estos hablaban de delincuentes y asesinos, que venían hace pocos años de la guerra contra en el este asiático, con los dominios de los pueblos de aquella época. Una cosa, yo decía, pero ¿esto qué es? ¿Qué está pasando en la humanidad? Fundamentalmente a partir de la década del 80. O Jimmy Carter, que había sido presidente de las tropas que llegaban. Es una cosa difícil. ¿Por qué un país tan chiquitito y tan pobre, tan insignificante como hoy es Argentina, merece tanta atención para seguir minando la capacidad de crecimiento de un país que no le hace sombra a nadie hoy? No, eso lo decís ahora, pero no en la década del 30. En la década del 30 se pensaba si iba a ser Estados Unidos o la Argentina el líder del mundo. Pero hoy ya está. No está. Hoy ya está. Bien, pero ¿Para qué? ¿Para qué este ensañamiento? Con todos son, ¿eh? Con todos a quien puedan dominar y controlar. Pero el que más les preocupa no es que sea un ensañamiento. Ellos no tienen ensañamiento, esa es la ventaja que tienen con nosotros. Ellos no odian, ellos quieren el poder ilimitado. El poder es una pasión del ser humano desde su nacimiento. Nietzsche decía, el poder es el único constructor de la verdad. Y la verdad es una mentira no probada. Es una cosa maravillosa.
cuando Nietzsche habla de las 5 fases del ser humano, dice, primera fase, dice, Dios ha muerto. No, pibe, ¿cómo va a morir Dios? No, si Dios ha muerto. Nuestro Dios ha muerto. Todos nuestros valores culturales han desaparecido. Y si los valores que Dios te dio vos no los tenés más, es porque Dios murió. Ah, dice, sí. Ahora viene la segunda parte, que es la transvaloración. Vos observás lo que ha pasado. Han muerto nuestros valores, ¿correcto? El amor a la patria, el amor a la iglesia, a la familia, esos valores centrales han desaparecido. Bueno, ahora viene la transvaloración, crear los nuevos valores, a la puta. ¿Y cuáles son los nuevos valores? Y bueno, la igualdad de género, el casamiento entre los hombres, no más a la patria, porque así todo es más fácil, siempre y cuando lo pueda hacer. Y después viene el superhombre, tercera frase, aquel que tenga la capacidad de poder elegir esos valores y llevarlos adelante. Por eso habla de la voluntad de poder, donde el poder es el que tiene el poder, tiene la capacidad de instalar la verdad, porque la verdad es una mentira no probada. Y a partir del poder yo tengo la verdad. Y te venden cualquier cosa. Y viene la última plata, es si querés volver otra vez a vivir este mundo, y vos decís, si decís que sí, es porque te fuiste feliz, y si decís que no, es porque vas a ser un pobre desgraciado. Así habla Zaratustra. Qué interesante, Raúl, como siempre. Bueno, me encantaría tener una reflexión tuya respecto de qué te imaginás que va a suceder este domingo, cómo pensás que va a reaccionar el electorado, ¿no? Con esta particularidad, ¿no? de dos mayorías diciendo, ahora lo vamos a hacer mejor. Sí, yo creo que va a haber más votos para los grupos independientes, probablemente algunos obtengan mejor posicionamiento. Milei puede ser que lo obtenga. Milei pertenece a una corriente liberal. El liberalismo es muy lindo pero muy débil, nunca fue poderoso. Por eso la libertad del ser humano ha existido muy poco en la humanidad. Solo lo pueden sostener grandes pensadores con grandes poderes. Tiene que tener mucho poder para sostener el liberalismo. Por eso yo a veces la llamo la dictadura de la libertad. Yo creo que sin libertad el ser humano no existe. Después ve qué libertad querés tener, pero esa libertad significa, y la democracia, que es el símbolo más importante en la medida que la definas correctamente. La libertad exige, y la democracia exige, que las mayorías garantizan la libertad de las minorías. Si no, no es democracia. ¿Y está pasando ya acá? No está pasando. Las mayorías imponen su voluntad, y eso no es democracia. Las mayorías tienen un único problema: defender la honorabilidad y dignidad de las minorías. Si no, estamos muertos, no existe. Así que este es el momento que vivimos. Muchas gracias, Raúl, un placer, como siempre. Gracias, un abrazo. Chao.